Nadie había visto sonreír al millonario en 7 años, ni los empleados más antiguos, ni su propia familia, hasta que la nueva cocinera, humilde y testaruda, hizo lo impensable. Él se detuvo, la miró y sonrió, y comprendió, demasiado tarde para el miedo, que había vuelto a vivir. Hacía 7 años que la casa no hacía ruido por la mañana, y Alejandro Cortázar se había acostumbrado a ello de la misma manera en que uno se acostumbra a un dolor antiguo, ese que ya se ha vuelto parte del rostro. Se despertaba siempre antes de las 6, antes de que el sol trepara por encima de los picos de la Sierra de Guadarrama y entrara de soslayo por la ventana. Se quedaba un tiempo quieto, con los ojos abiertos, escuchando el viento pasar por los pinos allá, afuera, donde el frío de la madrugada madrileña dejaba el cristal empañado y el edredón pesado. Era el único momento en que se permitía no ser nadie. Después se levantaba y la máquina comenzaba. Ducha rápida, camisa blanca, siempre blanca. El reloj en la muñeca izquierda, el mismo que Elena le había regalado en un cumpleaños del que ya ni se acordaba bien cuál fue. Bajaba la escalera de madera que crujía en el 3er escalón y en el 8º, y el silencio de la casona salía a su encuentro como un animal manso, acostumbrado al dueño. El gran salón, de techos altos, guardaba la penumbra. Los sillones continuaban girados hacia la chimenea apagada, de la misma manera de siempre, porque nadie se sentaba en ellos. Sobre el aparador, un jarrón sin flores. Alejandro nunca pedía flores. Las flores morían, y él ya había visto morir. Demasiadas cosas como para querer eso dentro de casa. En la cocina, doña Asunción ya estaba de pie, como había estado todas las mañanas de los últimos 19 años. Había entrado a trabajar allí cuando Elena aún vivía, cuando la casa era otra cosa, cuando había sonido de radio, olor a bizcocho y el vocerío de los almuerzos de domingo en los que toda la sierra parecía caber en aquella mesa. Doña Asunción sobrevivió a todo aquello, se quedó. Fue la única que continuó mirando a Alejandro a los ojos incluso después de que él dejara de devolver la mirada. Aquella mañana, sin embargo, había algo diferente en la manera en que ella movía la cucharilla dentro de la taza. Despacio, más despacio de lo necesario. «Buenos días», don Alejandro, dijo ella. «Buenos días» fue todo lo que obtuvo. Él acercó la silla en la cabecera de la mesa, la misma silla, y ella puso delante de él el café solo sin azúcar y la tostada con una fina capa de mantequilla, de la manera que él comía hacía años, sin quejarse ni elogiar. Comía como quien cumple un trámite. La comida era combustible, el cuerpo lo necesitaba, él lo suministraba. Punto final. Hacía tanto tiempo que no sentía de verdad el gusto de nada, que ya ni sabía decir si le gustaba el café. Bebía, porque era café, porque era de mañana, porque era así. Fue entonces cuando doña Asunción se secó las manos en el paño de cocina, se sentó en la silla de la esquina, cosa que nunca hacía, y soltó lo que atragantado. «Don Alejandro, necesito hablar una cosa con usted». Él levantó la vista. Había en el rostro de ella la misma cosa que habitaba en el suyo. El cansancio de quien carga peso hace mucho tiempo. «Diga, doña Asunción, mi rodilla no anda bien, usted lo sabe. Y mi hija allá en Toledo ha tenido un bebé ahora, el segundo. Me ha pedido que vaya a vivir con ella, para ayudar con los niños». La mujer respiró hondo, y la voz le tembló al final. «Ya tengo 63 años. Es hora de que me vaya». Alejandro no dijo nada de inmediato. Afuera, un mirlo cantó en la rama del castaño que Elena había plantado, y que ahora era más grande que la casa. Él miró la taza, miró sus propias manos, y sintió una cosa extraña subir por el pecho, una cosa que no conseguía nombrar porque había desaprendido a nombrar lo que sentía. No era rabia, no era exactamente tristeza. Era más parecido al miedo menudo de un niño que ve la última luz de la casa apagarse. «¿Cuándo?», fue lo único que preguntó. «A finales de mes, si a usted le parece». «Bien», añadió deprisa, casi pidiendo disculpas. «Pero no le voy a dejar tirado. Antes de irme, buscaré a alguien de confianza que cocine bien, que cuide la casa. Usted no va a notar la diferencia». Él casi rió de amargura.
pero no rió, porque reír era algo que el cuerpo había olvidado cómo se hace. Usted no va a notar la diferencia, como si doña Asunción fuese solo un par de manos que hacía café. Era la última persona en el mundo que había convivido con Elena todos los días, que sabía cómo le gustaba a Elena el punto del arroz, que recordaba la manera en que ella reía alto cuando alguien contaba una anécdota en la cocina. Cuando doña Asunción se fuera, se llevaría consigo el último hilo de Elena que aún quedaba respirando allí. Y eso sí lo iba a sentir, como si le arrancasen otro pedazo de sí mismo. Pero Alejandro había construido a lo largo de 7 años una muralla altísima alrededor de todo lo que sentía. Y la muralla funcionó una vez más. «Está bien», doña Asunción dijo, con la voz plana, controlada, la voz de quien firma un contrato. «Usted merece descansar, merece estar cerca de los nietos. No, se preocupe por mí». Los ojos de ella se humedecieron. «Usted es un buen hombre, don Alejandro, aunque lo esconda del mundo hace tiempo». Él no respondió. Terminó el café, se levantó y fue a coger la chaqueta del perchero de la entrada. El chofer ya esperaba afuera. El coche encendido, el humo del tubo de escape subiendo blanco en el aire helado de la sierra. Alejandro tenía una reunión a las 8:30 en la oficina del centro de Madrid con los gerentes de las importadoras para discutir la cosecha de Colombia y los contratos de distribución. Era eso lo que él hacía ahora. Trabajo, números, granos, contenedores, reuniones que empezaban y terminaban a la hora. Había transformado la pequeña empresa de su padre en una de las mayores redes de café de calidad de la capital, y nadie entendía cómo un hombre tan callado, tan frío, tan sin apetito por la vida, conseguía ser tan bueno en aquello. La verdad es que era bueno justamente porque no tenía nada más. El trabajo era el único lugar donde la ausencia no dolía, porque en medio de una hoja de cálculo no sobraba espacio para acordarse de nadie. En el coche, bajando la carretera de curvas cerradas hacia la ciudad, con la niebla colgada de los árboles como algodón mojado, Alejandro apoyó la frente en el cristal frío y cerró los ojos. Fue allí, en una curva parecida, 7 años antes. La lluvia, un camión en sentido contrario. Elena volvía de la sierra a Madrid un sábado por la tarde, sola, porque él se había quedado para resolver un problema de última hora en la central y prometió ir en coche tras ella más tarde. Nunca fue. Cuando el teléfono sonó, todavía estaba en la oficina con la corbata aflojada, pensando que la vida iba a seguir siendo aquello para siempre. Café, contratos, su mujer esperando en casa. La vida no continuó. Se partió por la mitad en aquella llamada y la mitad que sobró para él era esta. Un hombre con un buen traje dentro de un coche caro, bajando una sierra hermosa, sin sentir nada más que el peso muerto de estar vivo. Enterraron a Elena un jueves de cielo limpio en el cementerio de la Almudena. Alejandro enterró junto a ella, en el mismo ataúd, todo lo que en él sabía: sonreír, llorar alto, bailar descalzo en el salón cuando sonaba una buena canción en la radio. Volvió a casa. Nunca más abrió las ventanas del dormitorio principal, cerró la puerta con llave y pasó a dormir en el despacho de la planta, baja, en un sofá-cama, como huésped de su propia vida. 7 años. En la empresa, comentaban en voz baja que el jefe nunca reía. Los pocos parientes que aún llamaban desistieron de invitarlo. El mundo aprendió a dejarlo en paz, dentro de la campana de cristal que él mismo construyó. Y él agradecía esa paz como se agradece a un medicamento fuerte, sabiendo que adormece pero no cura. El coche llegó al asfalto de la A6 y abajo dejó la niebla atrás. Alejandro abrió los ojos y pasó el día como pasaba todos. Bien, en el sentido en que un engranaje lubricado va bien. Cerró 2 contratos, corrigió un margen de beneficio que un gerente había calculado mal, almorzó solo un plato que no probó. Volvió a la sierra por la noche, cenó lo que doña Asunción dejó listo, subió, durmió y fue así. Exactamente así. Por 2 semanas más, hasta la mañana en que doña Asunción llegó con un papel arrugado en la mano y una sonrisa cautelosa en el rostro. Don Alejandro, encontré a la muchacha.
hija de una comadre de mi comadre, allá, por la sierra de Grazalema, en Cádiz. Se llama Rocío. Cocina desde los 13 años. Aprendió con la abuela. Gente seria, trabajadora, quiere cambiar de vida, venir para acá. Hablé con ella por teléfono y me gustó. Habla con desparpajo, es educada. Solo que... Doña Asunción dudó. ¿Solo qué? Preguntó él, sin levantar la vista de la taza. Ella es diferente a lo que usted está acostumbrado. No es de esas calladas. Es de reír, de cantar en la cocina, de dar conversación. Corazón demasiado grande para caber en el pecho. Ese tipo de gente. Alejandro sintió una ligera molestia. La misma molestia de quien oye música alta en la casa del vecino. No quería reír ni cantar. No quería a nadie dando conversación. Quería el silencio, su único bien, su única compañía fiel. Doña Asunción, yo no necesito compañía. Necesito comida en la mesa y la casa en orden. Si ella hace eso, está contratada. ¿El resto? El resto usted lo resuelve. Yo sé, completó ella, y había en sus ojos un brillo que Alejandro no supo leer. Un brillo de quien sabe algo que la otra persona aún tardará en descubrir. Ella llega el viernes, en el autobús de las 3 a la estación sur. Yo le enseñaré todo en una semana y después cojo mi camino. Viernes. Faltaban 3 días. Alejandro estuvo de acuerdo con un gesto de cabeza y no pensó más en el asunto, porque para él no era asunto. Era logística, una pieza, siendo cambiada por otra en el engranaje de la casa. Terminó el café, cogió la chaqueta, entró en el coche, bajó la sierra. Pero aquella noche, al volver, sucedió una cosa pequeña que él no esperaba. Pasando por la cocina camino de la escalera, notó que doña Asunción había dejado encima de la encimera un viejo cuaderno de recetas de tapa dura abierto, con la letra de Elena en la página amarillenta. Debía haberlo sacado del armario para copiar alguna cosa para la chica nueva. Alejandro se detuvo, se quedó mirando aquella letra inclinada, los puntos en las... Y es que Elena hacía como corazones cuando era más joven, y nunca perdió el hábito, la mancha de café en una esquina de la hoja. Extendió la mano, casi tocó el papel, pero recogió los dedos en el último instante, como quien casi toca una plancha caliente. Aquella era la caligrafía de una vida que él había desistido o de revivir. Bizcocho de yogur y limón, torrijas de Semana Santa. El cocido madrileño que Elena se empeñó en aprender con doña Asunción en el primer año casados. Todo anotado con la paciencia de quien cocinaba por amor y no por obligación. Por un segundo, Alejandro casi escuchó la voz de ella leyendo las medidas en voz alta, riéndose de sus propios errores de cálculo. Fue solo un segundo. Cerró el cuaderno con cuidado, lo guardó de vuelta en el cajón y subió la escalera sin cenar. Se tumbó en el sofá cama del despacho, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el viento en los pinos. En algún lugar del sur de España, una mujer que él nunca había visto preparaba una maleta pequeña. Se despedía de los suyos, y no tenía la menor idea de que estaba yendo a una casa, donde nadie sonreía hacía 7 años. Alejandro tampoco tenía idea. Solo sabía que el viernes a las 3 de la tarde un autobús pararía en Méndez Álvaro y alguien subiría la sierra, trayendo sin querer la primera grieta hacia adentro de la muralla que él había tardado tanto tiempo en erigir. El viernes amaneció con esa luz limpia que solo la Sierra de Madrid tiene. Después de una noche de lluvia, el verde de los montes brillando, el olor a tierra mojada subiendo del jardín. Alejandro ni recordaba que era el día de chica nueva hasta que doña Asunción comentó en el desayuno que iba a bajar a la ciudad a buscar a Rocío a la estación y volver en taxi. Él apenas asintió, entró en el coche y pasó el día como cualquier otro, entre reuniones y hojas de cálculo, y solo se acordó de nuevo del asunto cuando el chofer lo dejó en casa, ya cerca de las 6 de la tarde, y él oyó, todavía en el jardín, algo que no escuchaba hacía años. Una voz cantando dentro de la cocina. No era la radio, era voz de gente, una voz de mujer afinada y despreocupada
entonando una copla antigua mientras una cuchara golpeaba rítmicamente el borde de una cazuela. Alejandro se detuvo en medio del camino de piedra, la mano en la verja de hierro, y sintió el cuerpo entero bloquearse. Aquel sonido no pertenecía a aquella casa. Aquella casa estaba hecha de silencio. El silencio era el luto que él había decidido usar para siempre. Entró por la puerta de servicio en vez de la puerta principal, sin pensar, movido por una reacción que era casi de defensa, y se dio de bruces con la escena. Doña Asunción reía en una silla con las manos en el regazo, relajada, descansada, más ligera de lo que la había visto en mucho tiempo. Y de pie junto a los fogones, de espaldas a la puerta, con un delantal de rayas atado a la cintura y el pelo recogido en un moño medio deshecho, estaba una mujer que él nunca había visto. Ella se giró al oír los pasos y Alejandro vio por primera vez el rostro de Rocío. No era una belleza de revista, era otra cosa más difícil de nombrar. Un rostro abierto, de cejas pobladas y ojos oscuros que sonreían antes que la boca, mejillas sonrosadas por el calor del fuego, un lunar cerca de la comisura del labio. Había harina en una de las mejillas y en las manos, y ella no parecía ni un poco intimidada por haber sido pillada cantando. «Buenas tardes», dijo ella, secándose las manos en el delantal y dando un paso al frente. «Usted debe ser don Alejandro. Yo soy Rocío. Mucho gusto». Extendió la mano. Alejandro miró a aquella mano manchada de harina, cubierta de pequeñas cicatrices, de cuchillos y quemaduras antiguas, manos de quien trabaja de verdad, y la apretó por un instante brevísimo, solo lo suficiente para no ser grosero. «Buenas tardes», respondió seco. «Doña Asunción me avisó que usted llegaba hoy. Llegué hace una horita. Ya estaba aquí incordiando en la cocina de doña Asunción». Ella rió, y la risa era ancha, franca, del tipo que llena la habitación. «Ella me está enseñando dónde queda cada cosa. Vine de Cádiz, un tirón bueno de autobús, pero ni estoy cansada. No. Solo de ver esta sierra tan bonita. Ya valió el viaje. Allá en mi pueblo también es monte para todo lado, pero es otro verde, más seco, y la roca es más blanca. Aquí parece que todo es más serio». Hablaba deprisa, con un acento andaluz cerrado y melodioso, empalmando un tema con otro. Y Alejandro percibió que ella no esperaba respuesta. Hablaba como quien riega una planta sin cobrar que la planta responda. «Esta cocina es una maravilla, ¿eh? Fogones de este tamaño solo los vi en restauranti». Alejandro no sonrió de vuelta. Corrió los ojos por la encimera y vio dispuesto allí algo que le incomodó de inmediato. Harina esparcida, un bol grande con masa, descansando bajo un paño, huevos, un tarro de aceite de oliva y el olor caliente y dulce de algo horneándose, invadiéndolo todo. «¿Qué es eso?», preguntó. «¿Magdalenas caseras?», respondió Rocío, como si fuese obvio, de la manera que mi abuela las hacía, con su ralladura de limón y su buen aceite de oliva virgen. Pensé que en un primer día era bueno empezar con una cosa que agrada a todo el mundo. ¿A usted le gustan?». «Yo no como esas cosas», dijo él, más áspero de lo que pretendía. Un silencio cayó en la cocina. Doña Asunción paró de reír. Rocío parpadeó, sorprendida, pero no retrocedió. No se encogió como los empleados hacían cuando él endurecía la voz. Ella apenas inclinó la cabeza levemente, curiosa, estudiándolo. «¿No come magdalenas?», preguntó. Y había en la pregunta un espanto genuino, casi divertido, como si él hubiese dicho que no le gustaba el sol. «Vaya, ¿y qué le gusta comer entonces?». Alejandro abrió la boca y percibió con una incomodidad desconcertante que no sabía responder. Hacía tanto tiempo que comía sin probar, que la pregunta lo cogió desarmado. «Comida normal», dijo por fin. «Arroz, legumbres, carne a la plancha. Nada muy elaborado. No hago cuestión de postre ni de tonterías. Las magdalenas no son tontería, don Alejandro, son cariño». Ella replicó tranquila y volvió a ocuparse de la masa, sin rencor aparente en la voz. «Pero está bien, nos iremos conociendo. De aquí a una semana ya me sé el gusto de usted de memoria». La naturalidad con que ella dijo aquello lo desconcertó más que cualquier atrevimiento
hubiera hecho. No había adulación, no había miedo, no había aquella reverencia arrastrada que él estaba acostumbrado a recibir de quien trabajaba para él. Había solo una mujer haciendo magdalenas en su cocina y tratándolo como si él fuese una persona cualquiera, un hombre que un día iba a volver a gustar de alguna cosa. Alejandro no supo qué hacer con aquello. Giró sobre los talones y salió de la cocina sin decir nada más. Subió al despacho y cerró la puerta. Pero el olor de las magdalenas subió con él, se infiltró por debajo de la puerta, llenó la habitación, y por más que él intentase concentrarse en los papeles, aquel olor insistía en recordarle cosas que él había cerrado bajo 7 llaves. Domingos. Por la mañana, la cocina llena. Elena en bata, robando una magdalena de la bandeja aún caliente y quemándose los dedos, riendo. Cerró los ojos con fuerza, como si pudiese exprimir el recuerdo para fuera de la cabeza. Allá abajo la voz de Rocío recomenzó a cantar bajito, y esta vez reconoció la música, una canción antigua que sonaba en la radio cuando él era más joven. Y el reconocimiento dolió de una manera casi física, porque acordarse de la música era acordarse de que un día él supo bailar. Aquella noche, doña Asunción tocó a la puerta del despacho y avisó que la cena estaba servida. Alejandro bajó contrariado, decidido a comer rápido y volver a encerrarse. La mesa del comedor de diario estaba puesta de una manera diferente, un mantel limpio, los platos alineados, y en el centro una cazuela de barro con pollo en pepitoria, un arroz blanco suelto y aromático, y una ensalada simple de tomate y ventresca. Al lado, en una cesta, pan de hogaza recién cortado. Alejandro se sentó y Rocío apareció de la cocina para servir, todavía con el delantal. Hice la cena más sencilla para hoy. Para no asustar al señor, dijo ella con un amago de sonrisa. Pollo en pepitoria, receta de mi tierra. Si no le gusta, mañana cambio. Él no respondió. Se sirvió el arroz y el pollo con su salsa espesa de almendras y huevo. Probó. Y entonces sucedió una cosa mínima, casi invisible, que él no dejó traslucir en el rostro, pero que sintió por dentro como un sobresalto. Estaba bueno. Estaba en realidad bueno de una manera que él no sentía hacía años. El pollo se deshacía. La salsa tenía exactamente el punto de casa de abuela, ese sabor que uno no sabe explicar pero reconoce al instante. Alejandro comió en silencio, sin elogiar, sin quejarse, y por un instante casi se olvidó de mantener la muralla erguida, porque el cuerpo, traicionado por la boca, relajó los hombros sin pedir permiso. Era extraño, pensó él, cómo un sabor podía abrir una puerta que años de disciplina habían conseguido mantener cerrada. Un condimento exacto tenía el poder de perforar defensas que ninguna palabra atravesaba. Rocío observaba discreta, apoyada en el marco de la puerta, y vio aquel relajamiento milimétrico que él creyó que nadie había percibido. Ella no dijo nada, solo sonrió para sí misma, de la manera de quien marca un pequeño tanto en un partido largo, y volvió a la cocina, de donde pronto vino el ruido menudo de ella conversando sola con las cazuelas, llamando al pollo mi alma y al fuego, traicionero. Al terminar, Alejandro no tocó el postre, pero en un impulso que él no entendió y del cual casi se arrepintió. Cogió un trozo de pan y rebañó un poco de la salsa del plato, del modo exacto de los domingos que él había enterrado. Se levantó deprisa, antes de que el recuerdo lo alcanzase de nuevo. Gracias, dijo corto, sin mirar atrás, y subió. Fue la primera vez en 7 años que él agradeció por una comida. Doña Asunción, lavando los platos, lo oyó y tuvo que aguantar las propias lágrimas sobre el fregadero. En los días siguientes, doña Asunción enseñó a Rocío la rutina de la casa, los horarios, las manías del patrón, las habitaciones que ella debía limpiar y las que jamás debía abrir. Principalmente el dormitorio principal allá arriba, de puerta cerrada con llave, sobre el cual no se hablaba. Ese allí, usted no deje entrar a nadie, explicó doña Asunción, en voz baja en el pasillo. Está de la misma manera que doña Elena lo dejó. Él mismo no entra. Usted limpia toda la casa menos esa puerta. ¿Entendido, hija mía? Rocío miró el pomo polvoriento.
la rendija oscura por debajo de la puerta y sintió en el pecho una tristeza antigua que no era suya, pero que ella supo reconocer, porque conocía la cara de la pérdida. Había perdido gente también, había enterrado a su propio padre demasiado joven, y sabía cómo el luto puede convertirse en una casa dentro de la casa. Entendido, dijo Drmenque, de más de lo que doña Asunción imaginaba. Entendió que aquel hombre callado, de buen traje y voz seca, no era frío por naturaleza. Era un hombre congelado en el exacto día en que su vida se había detenido. Y Rocío, que no sabía quedarse quieta ante el sufrimiento ajeno, que había crecido en una casa donde la comida era la lengua con que se decía te quiero, sintió encenderse dentro de sí no una pasión. Todavía era demasiado pronto para eso, sino una terquedad dulce, una voluntad casi involuntaria de traer a aquel hombre de vuelta al mundo de los vivos, un plato cada vez. En la semana en que doña Asunción hizo las maletas y finalmente tomó la carretera hacia Toledo, hubo un abrazo largo en la cocina, lágrimas de las dos, promesas de llamar por teléfono. Antes de subir al taxi, doña Asunción cogió las manos de Rocío y dijo: «Cuida de él, ¿eh? Él no lo va a poner fácil. Va a ser bruto, va a cerrar la cara, te va a mandar callar con los ojos. Pero por debajo de esa coraza hay un hombre bueno, que solo necesita a alguien que no desista de él». Rocío apretó las manos de la vieja cocinera y prometió, sin saber aún en lo que se estaba metiendo. Y fue así que, en un sábado de niebla cerrada en la Sierra de Madrid, la casona amaneció con apenas 2 personas dentro de ella. Un hombre que había olvidado cómo se vive, y una mujer que solo sabía vivir de una manera, con el corazón abierto de par en par. De la cocina comenzaba a subir de nuevo el olor caliente de café recién hecho y de pan saliendo del horno. Y allá arriba en el despacho, Alejandro Cortázar abrió los ojos, sintió aquel olor, y por primera vez en mucho tiempo no supo decir si aquello le incomodaba o si, en un rincón muy escondido de sí mismo, ya había empezado a esperarlo. Las primeras semanas solos en la casa de la sierra fueron para Alejandro un ejercicio de resistencia. Él había construido la vida entera en torno a la previsibilidad. Y Rocío era lo opuesto a eso. Donde antes había silencio, ahora había música bajita, flamenco suave, copla, viniendo de la cocina todas las mañanas. Donde antes el café aparecía en la mesa sin alma, ahora llegaba acompañado de un sonoro: «Buenos días, don Alejandro». Durmió bien, que él nunca sabía si respondía por educación o por una voluntad que no admitía tener. Ella hablaba con las plantas del jardín, daba nombre a las gallinas que convenció al patrón para dejar criar en el fondo del terreno. Tarareaba mientras tendía la ropa en el tendedero con los picos de la sierra al fondo. Trajo color a una casa que solo conocía el gris. Un paño de cocina floreado aquí, un tarro de conservas caseras allá, una maceta de albahaca y otra de hierbabuena en la ventana que vivía vacía. Alejandro observaba todo de lejos, desde la ventana del despacho, con la misma desconfianza de quien ve la nieve entrar por una rendija y sabe que si no cierra, pronto va a mojarlo todo. Intentó, al principio, mantenerla a distancia. Respondía con monosílabos. Salía temprano, volvía tarde, comía rápido, subía. Pero Rocío tenía la paciencia de quien cocina un guiso a fuego lento. No tenía prisa. Sabía que las cosas buenas llevan tiempo. No lo perseguía con preguntas, no invadía su silencio a la fuerza. Apenas iba dejando todos los días pequeñas pruebas de que la vida todavía tenía sabor. Un trozo de bizcocho de naranja en la hora de la merienda, aunque él no lo pidiese. Una infusión de tila y melisa del propio jardín en una noche que ella percibió que él estaba más tenso. Una nota en la nevera con letra esmerada, avisando que el almuerzo estaba listo, y era solo calentar. «Le he dejado el filete poco hecho, como le gusta a usted». Alejandro leía aquellas notas y las arrugaba, pero reparaba que sin darse cuenta había comenzado a esperarlas. Una tarde de sábado, él estaba en el despacho con la puerta abierta, sumergido en una montaña de papeles de exportación. Cuando oyó un estruendo en la cocina,
seguido de una maldición contenida, ¡ay, la madre que me parió!, y una risotada. Se levantó, bajó, y encontró a Rocío arrodillada en el suelo, rodeada de añicos de cerámica y un charco de salsa de tomate, intentando salvar lo que se podía de la cena arruinada. Se me escurrió todo de la mano, explicó ella, sin drama, ya limpiando. Voy a tener que improvisar. Pero no se preocupe, usted no se va a quedar sin cenar. No. Alejandro miró el desastre, la miró a ella de rodillas en el suelo, y por un segundo solo, tuvo el impulso absurdo de agacharse y ayudar. No lo hizo, claro. Se quedó parado en el marco de la puerta, de traje, y dijo apenas: «Lleva rompiendo cazuelas en la cocina una semana. Usted necesita vajilla nueva. Es que yo me muevo mucho, don Alejandro». Ella rió, echando los añicos en un cubo. «Mi abuela decía que cocinera que no rompe plato es cocinera que no cocina, con ganas. Comida buena se hace con brío y con amor, y las dos cosas juntas rompen mucha losa». Él casi esbozó alguna cosa en la comisura de la boca. Reprimió, se giró, subió de nuevo. Pero aquella noche, en la cena improvisada, una simple tortilla francesa jugosa con un buen tomate aliñado con ajo que llenaba la casa de olor, Alejandro hizo una cosa que no hacía desde que Elena partiera. Inició una conversación. «Usted habló de su abuela», dijo él, sin levantar los ojos del plato, la voz áspera de quien está oxidado. «¿Fue ella quien le enseñó a cocinar?» Rocío, que estaba pasando con una bayeta en la mano, se detuvo. Fue la primera pregunta que él le hacía sobre su vida. Ella acercó una silla del otro lado de la mesa, pero no se sentó de inmediato, esperando ver si él se incomodaba. Él no dijo nada, y ella entendió lo no dicho como permiso. Respondió sentándose. «Mi madre trabajaba fuera todo el día en el campo. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años y me crié más con mi abuela que con nadie. Ella tenía un horno de leña allá en el patio, de esos de ladrillo. Vivía pegada a él. Yo era pequeña, me subía en un banquito para alcanzar la encimera, y ella me dejaba remover el perol de la carne con tomate, que era lo más peligroso porque salpica y quema. Todo el mundo tenía miedo de dejarme cerca del fuego. Ella no. Ella decía: «Rocío, quien tiene miedo a quemarse nunca va a saber hacer nada sabroso en la vida». Alejandro levantó la vista despacio. 9 años, repitió. «¿Un infarto?» «Fulminante», dijo ella simple, sin pena de sí misma. Se acostó y no despertó. Recuerdo que mi abuela me sentó en su regazo ese día y dijo que no íbamos a dejar de comer, no íbamos a dejar de cocinar, porque mientras hubiese fuego encendido en la casa, la vida iba a seguir teniendo hacia dónde ir. Yo era una cría. No lo entendí en el momento. Hoy lo entiendo. Tardamos en aceptar que la casa nunca más iba a tener aquel ruido de nuevo. Usted sabe cómo es, ¿verdad? Fue dicho sin maldad, sin provocación, pero cayó en medio de la mesa como una piedra. Alejandro se endureció. Usted no sabe nada sobre mí. Sé lo suficiente, respondió ella calmada, sosteniendo su mirada, sin bajar los ojos. Sé que esta casa perdió a alguien, que hacía falta. Sé que hay una puerta allá arriba que nadie abre. Sé que usted come sin sentir gusto hace tiempo, porque quien come con placer no se queda con esa cara de quien está cumpliendo condena. Yo no quiero meterme en sus asuntos, don Alejandro. Solo estoy diciendo que reconozco la cara de la falta, porque ella vivió en mi casa también. Hubo un silencio largo. Afuera comenzó a lloviznar de nuevo. Esa lluvia fina de la sierra que no hace ruido solo humedece el mundo. Alejandro posó el tenedor. Por un momento pareció que se iba a levantar e irse, cerrar aquello, reerigir la muralla, pero no se levantó. Se quedó allí mirando el plato y dijo con una voz tan baja que Rocío tuvo que inclinarse para oír: 7 años. Hace 7 años. Rocío no preguntó nada, no presionó. Solo se quedó allí del otro lado de la mesa, ofreciendo la única cosa que sabía ofrecer cuando no había comida para dar: presencia. Y aquel silencio compartido por primera vez
No fue el silencio muerto de la casa, fue un silencio de dos personas, lo que es una cosa completamente diferente. Alejandro terminó de comer. Se levantó, llevó su propio plato hasta el fregadero, cosa que él nunca hacía, y subió sin decir buenas noches. Pero antes de desaparecer en la escalera, paró en el primer escalón y dijo de espaldas: «Estaba buena, la tortilla», y se fue. Rocío se quedó sola en la cocina, con el corazón apretado y una sonrisa pequeña, y susurró para sus propias manos: «Se está abriendo. Va despacito, pero se está abriendo». En los días que siguieron, algo cambió de temperatura en la casa. No era nada que se pudiese señalar con el dedo. Alejandro continuaba saliendo temprano y volviendo tarde. Continuaba callado, continuaba cerrando el despacho con llave, pero pasó a bajar para el desayuno. En vez de tomarlo de pie con prisas, pasó a comer sentado. Una vez, Rocío lo pilló parado en la puerta de la cocina, escuchándola cantar una sevillana. Y cuando ella se dio cuenta y paró, él dijo casi avergonzado: «Puede continuar. No necesita parar por mi causa». Ella continuó y él se quedó, un poco más, apoyado en el marco, con los ojos medio cerrados, dejando que la música hiciera en él un trabajo que ningún medicamento había hecho en 7 años. Fue más o menos en esa época que la hermana de Alejandro, Beatriz, llamó. Beatriz vivía en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca. Estaba casada, tenía hijos y hacía años intentaba, sin éxito, arrancar al hermano del agujero en que se había enterrado. Las llamadas de ella eran siempre iguales: preocupación, cobranza, la petición para que él siguiese adelante, conociese a alguien, viviese de nuevo. Todo aquello que sonaba para Alejandro como una lengua extranjera. Pero en aquella llamada, Beatriz sintió algo diferente en la voz del hermano. Él estaba menos monosilábico. Respondió 2 preguntas seguidas. Y al final, cuando ella preguntó cómo andaba la casa después de que doña Asunción se fue, él demoró un segundo antes de responder y dijo apenas: «La chica nueva cocina bien». Fue solo eso. Pero Beatriz, que conocía a su hermano como nadie, colgó el teléfono con el corazón acelerado, porque en 7 años él nunca había comentado nada, absolutamente nada sobre su propia casa, que no fuese queja o indiferencia. En aquella misma semana, Beatriz avisó que iba a hacer una visita, y la noticia cayó en la casa como una nube. A Alejandro no le gustaban las visitas. Las visitas alteraban el orden, hacían preguntas, miraban demasiado. Rocío percibió la incomodidad de él y en el día marcado se esmeró en el almuerzo, sin que nadie se lo pidiera. Hizo un lomo de cerdo asado con hierbas, unas patatas a lo pobre, una guarnición de pimientos rojos asados y un flan de huevo casero que desmoldó en el momento justo, brillando de caramelo. Beatriz llegó con su marido, entró en la casa, esperando encontrar el mismo mausoleo de siempre, y se detuvo en la puerta, y sorprendida. Había olor a comida buena en el aire, había flores frescas, jardín en una jarra sobre la mesa, cogidas por Rocío aquella mañana. Y había sentado a la cabecera un hermano que, aunque todavía serio, no tenía más aquella palidez de difunto vivo. Durante el almuerzo, Beatriz observó todo. Observó cómo Rocío circulaba por la casa con familiaridad, cómo conocía los gustos del hermano, cómo lo reprendía con naturalidad cuando él se iba a servir poca comida. Coma más, don Alejandro, que se está quedando en los huesos, y cómo él increíblemente obedecía. Observó el flan desaparecer del plato del hermano hasta la última cucharada, él que juraba que no le gustaba el dulce. Observó principalmente el modo en que Alejandro, sin darse cuenta, seguía a Rocío con los ojos cuando ella iba y volvía de la cocina, y cómo el rostro de él, tan cerrado hacía años, se aflojaba una milésima cada vez que la voz de ella llenaba el comedor. A la hora del café, Beatriz tiró del hermano hacia la terraza con la excusa de ver el jardín, y fue directa, de la manera que solo una hermana sabe ser. «Alejandro, esa mujer es la cocinera». Beatriz la cortó él antes de que ella terminase. «Solo eso. Yo no he dicho nada». Ella sonrió. «Tú eres el que ha respondido». Él desvió la mirada hacia los montes, incómodo.
Beatriz puso la mano en el brazo del hermano y su voz se puso seria, cariñosa. Alejandro, hace 7 años. Elena no querría esto. Tú sabes que no lo querría. Ella era la persona más viva que he conocido. Y tú te has convertido en lo opuesto de lo que ella amaba en ti. Si hay algo en esta casa que te hace bajar a almorzar sentado de nuevo, por el amor de Dios, no le cierres la puerta a eso. También. Alejandro no respondió. Pero aquella noche, después de que los visitantes se fueron y la casa volvió al silencio, él no subió directo. Se quedó sentado en el salón, a oscuras, mirando la chimenea apagada. Y por primera vez en mucho tiempo pensó no en la muerte de Elena, sino en la vida de ella, en la risa alta, en el pijama de los domingos, en la manera en que ella decía que nadie tenía el derecho de desistir de ser feliz mientras todavía estuviese respirando. Y al otro lado de la pared, en la cocina, una luz aún estaba encendida y el olor a café recién hecho subía bajito, como una invitación que él todavía no sabía si tendría valor de aceptar. Los meses fueron pasando casi sin que Alejandro se diese cuenta, y fue en una mañana de miércoles, de esas que en la sierra amanecen de cielo lavado después de la lluvia, que sucedió la cosa que nadie en aquella casa esperaba y que cambiaría todo lo que vino después. Alejandro se había despertado con una reunión importante marcada para las 10, una negociación con un comprador extranjero que venía a Madrid a cerrar un contrato grande de exportación, y bajó ya vestido para el trabajo con un traje azul marino impecable y camisa blanca, el pelo peinado, apresurado. Encontró la cocina en un alboroto gustoso. Rocío estaba en medio de un zafarrancho personal. Había decidido por cuenta propia hacer un bizcocho grande de yogur y limón, porque hoy el día lo pide, y la encimera estaba cubierta de vestigios de la empresa, harina espolvoreada por todo, cáscaras de huevo, la botella de aceite abierta, un bol grande de cerámica en el centro de la mesa con la masa amarilla dentro y una cuchara de palo clavada. Ella estaba con el delantal de rayas por encima de un jersey de lana, el pelo recogido en un moño que ya había desistido de comportarse, mechones sueltos en la frente y una expresión de concentración divertida en el rostro mientras batía la masa. La ventana detrás de ella estaba abierta, el verde mojado de la sierra escurriendo allá afuera, y un herrerillo insistía con un canto teimoso en la rama del castaño. «Buenos días», don Alejandro saludó ella sin parar de mover. «Usted llegó justo a la hora del crimen. Siéntese ahí que ya sale un café y un trozo de bizcocho para que empiece el día derecho». «No va a poder ser», respondió él, mirando el reloj. «Tengo reunión a las 10. Necesito bajar ya». «¿A las 10?» Ella soltó la cuchara incrédula, poniendo las manos en la cintura. «¿Y el señor va a enfrentarse a los guiris con la barriga vacía?» «Ni pensarlo. 5 minutitos. 5. Un café y una rebanada. Usted negocia mejor alimentado. Puede confiar en quien entiende de llenar barrigas». Había tanta convicción en aquello y tanta ausencia de ceremonia que Alejandro, contra su propio juicio, acercó una silla y se sentó a la mesa al lado del bol de masa, con la postura de quien hace un enorme favor. Rocío sonrió victoriosa y fue a buscar el café. Sirvió en una de las tazas de cerámica rústica que ella misma había comprado en un mercadillo de artesanía en la ciudad, robustas, hechas a mano, con un asa grande, tan diferentes de las tazas finas y sin gracia que Alejandro usaba hacía años. Puso la taza humeante delante de él y cortó una rebanada generosa de un bizcocho que ya se enfriaba en una rejilla. «Pruebe primero el bizcocho, después el café», orientó ella. «Es para sentir dulce antes del amargo», mi abuela insistía en eso, mientras él probaba el bizcocho aún tibio, esponjoso por dentro y con aquella costra dorada por encima que solo el horno de la memoria sabía hacer. Rocío comenzó a limpiar el desorden. Y fue ahí que la escena se desarrolló. Ella cogió una segunda taza vacía, igual a la de él, para guardarla de vuelta en el armario. Pero el armario quedaba alto, y ella, distraída, comenzó a contar una anécdota mientras intentaba alcanzarlo.
¿Sabe que ayer casi me muero de risa sola aquí en la cocina? Fui a coger una cosa allá arriba en el altillo. No alcancé. Me subí en el banquito. El banquito se tambaleó y yo me agarré a la cortina. La cortina se vino abajo conmigo. Me quedé allí en el suelo enrollada en la cortina como un rollito de primavera. Y la gallina rubia, la Carmela, entró por la puerta y se quedó mirándome con esa cara de «¿Y esta loca? ¿Qué está haciendo?» Y ella reía mientras contaba, y la risa de ella era de aquellas que contagian. Y, sin darse cuenta, para ilustrar su propia torpeza, levantó la taza vacía y la equilibró boca abajo encima de su propia cabeza, apoyándola en el moño deshecho, los dedos sujetando el asa en lo alto, como si fuese un sombrero de loza, una corona boba, y completó, haciendo pose. Ahí, imagínese la escena, yo con la mayor elegancia así, mire, con la cara clavada en el suelo y el trasero para arriba. Fue allí que sucedió. Alejandro, que estaba con el tenedor a medio camino de la boca, miró a aquella mujer seria de trabajo, de delantal de cocina, contando una desgracia propia con la mayor naturalidad del mundo, equilibrando una taza de cerámica en la cabeza como si fuese la cosa más digna del universo, y alguna cosa dentro del pecho de él. Una presa que él venía conteniendo con las dos manos hacía 7 años, simplemente cedió. Comenzó por los hombros, y temblor. Después el rostro se contrajo. Él se llevó la mano al puente de la nariz en una última tentativa inútil de contenerse. Y entonces salió una risotada, una risa de verdad, escandalosa, que subió del fondo del vientre, sacudió el cuerpo entero, hizo que sus ojos se cerraran y se llenaran de agua. Una risa que él no daba hacía 7 años, que él creía que había enterrado en el mismo ataúd y que ahora explotaba de él como agua que rompe un dique. Él rió, con la cara entera, con la mano apretando el canto de los ojos, el cuerpo doblado sobre la mesa, la taza de café temblando en la otra mano. Rió de una manera que no conseguía parar. Y cuanto más intentaba parar, más reía, porque la presa era demasiado grande. 7 años de risa represada, saliendo de una vez, era una risa que tenía llanto dentro, aunque él no lo percibiese. Era el cuerpo entero, descargando de una vez, una cosa que el alma venía cargando sola hacía demasiado tiempo. Rocío, todavía con la taza en la cabeza, se congeló por un instante, sin entender de inmediato lo que estaba viendo. Y entonces entendió. Aquel hombre congelado, de puerta cerrada con llave y ojos muertos, estaba riendo de verdad, y los ojos de ella también se llenaron de agua, pero de una emoción completamente diferente. La emoción de quien asiste a un milagro pequeño suceder en una cocina común de mañana. Ella no podía saber el tamaño de lo que estaba presenciando. No sabía que era la primera risa de él en 7 años, que era la grieta convirtiéndose en fenda, que era la muralla derrumbándose en aquel exacto segundo, pero sintió que era importante. Entonces, para prolongar el momento, para no dejar aquello escapar, ella entró en la broma, ajustó la taza en la cabeza como quien ajusta una tiara, levantó la barbilla con falsa pompa y desfiló 2 pasos por la cocina como una reina de comedia, diciendo con voz teatral: «Su Majestad, la reina del bizcocho, agradece al público». Y Alejandro rió todavía más. Rió hasta dolerle la cara. Rió de una manera que hacía tiempo su cuerpo ni recordaba más que era capaz. Y la cocina, aquella cocina que había sido un mausoleo por 7 años, se llenó de carcajadas y de sol y de olor a bizcocho. Los dos allí, él de traje fino, sentado a la mesa con la taza en la mano, ella de delantal con la taza en la cabeza, el bol de masa, entre ellos, la sierra verde en la ventana y en la pared, un cuadrito de una ermita en el campo que Elena había colgado años atrás y que nadie nunca más había mirado cuando la risa finalmente cedió, dejando a los dos jadeantes y con los ojos llorosos. Quedó en el aire un silencio nuevo, un silencio todavía vibrando de risa, y Alejandro percibió
con un espanto que lo asustó, que se estaba sintiendo bien. No bien de engranaje lubricado, bien de gente, bien de estar vivo, de estar en aquel instante, en aquella cocina con aquella mujer. Y el espanto vino acompañado de una punzada de culpa. La culpa antigua de quien cree que no tiene derecho a la felicidad. La culpa de estar riendo mientras Elena estaba bajo tierra. Él desvió la mirada, carraspeó, enderezó el traje, intentando recoger los pedazos de la compostura. Por un momento, la culpa casi venció. Casi lo hizo pedir disculpas por haber reído, como si reír fuese una traición, pero la risa aún hormigueaba en su pecho, caliente, testaruda, negándose a irse, y él descubrió que no conseguía arrepentirse de aquello, por más que la vieja voz interna insistiese que debía. Rocío se quitó la taza de la cabeza, el rostro aún iluminado, y no hizo ningún comentario sobre lo que había sucedido, porque era lo suficientemente sabia para saber que ciertos momentos mueren si uno los señala con el dedo. Apenas llenó la taza de él de café otra vez y dijo con ligereza: «Vio como 5 minutitos valen la pena. Usted va a cerrar ese contrato hoy. Puede escribir lo que le estoy diciendo. Hombre que ríe por la mañana cierra cualquier negocio». Alejandro la miró, y por un segundo los dos se encararon de una manera que no tenía nada que ver con patrón y cocinera, una manera que los dos sintieron y que ninguno de los dos supo nombrar. Después él se levantó, terminó el café de pie y antes de salir paró en la puerta de la cocina y dijo, la voz todavía ronca de la risa: «El bizcocho estaba excelente». No era sobre el bizcocho y los dos lo sabían. Él bajó la sierra y durante el trayecto entero dentro del coche, apoyado en el cristal, cepilló sonriendo solo hacia el paisaje. Una sonrisa que iba y volvía, tímida, incrédula, como quien redescubre un músculo olvidado. En la reunión de las 10, el comprador extranjero comentó, al apretar la mano de Alejandro al final, que nunca había visto al señor Cortázar tan a gusto en una negociación. Había en él, dijo el hombre, una ligereza nueva. El contrato fue cerrado, pero no era el contrato lo que ocupaba la cabeza de Alejandro en la vuelta a casa. Era el sonido de su propia risa que él aún escuchaba por dentro, y el rostro de Rocío con aquella taza boba en la cabeza, y la percepción aterradora y liberadora al mismo tiempo de que él había pasado 7 años muerto y una mujer sencilla de Andalucía, sin querer, sin plan, apenas siendo quien era, acababa de apoyar 2 dedos en su pecho y sentir que todavía había latido allí. Aquella noche, al llegar a casa, él hizo una cosa que no hacía jamás. Después de la cena, en vez de subir y encerrarse en el despacho, se quedó. Se quedó en la cocina sentado a la mesa mientras Rocío lavaba los platos, y conversaron sobre nada, sobre la Carmela y las otras gallinas, sobre el tiempo que amenazaba con cambiar, sobre el sur y la sierra madrileña, sobre bobadas, sobre la vida, sobre ese cotidiano menudo que él había desaprendido a tener. Y cuando finalmente subió, ya era casi medianoche y él paró en lo alto de la escalera ante la puerta cerrada del dormitorio principal, como paraba todas las noches. Solo que la casa entera parecía otra a aquella hora, menos fría, menos parada, como si las paredes hubiesen guardado un poco del calor de la risa de la mañana. Y esa vez, por primera vez en 7 años, no sintió apenas dolor al mirar a aquella puerta. Sintió también, muy levemente, una voluntad extraña y aterradora de un día, quién sabe. Tener valor de abrirla, ventilar el cuarto, dejar entrar el sol y el olor a bizcocho, y finalmente decir adiós a Elena, no con el corazón cerrado bajo llave, sino con el corazón abierto, de la manera que ella, viva, habría querido. Él apoyó la mano en el pomo polvoriento. Se quedó allí un largo instante y, todavía sin valor, retiró la mano. Pero era diferente de todas las otras veces, porque ahora, por primera vez, él quería. Y querer, él lo sabía, era el comienzo de todo. Después de aquella mañana, la casa de la sierra dejó de ser una tumba y se convirtió poco a poco en un hogar de nuevo. Los cambios eran pequeños, pero Alejandro lo sentía como quien siente el día clarear. Pasó a despertarse con menos peso,
a bajar para el café sin prisa, a reparar en el olor de las cosas, en el gusto de ellas, en la luz que entraba por la ventana de la cocina por la mañana. Pasó a llegar más temprano del trabajo y más de una vez el chofer, al final de la jornada. Oyó al patrón decir que podía acelerar un poco, que él quería llegar a casa, cosa que en 7 años jamás había salido de la boca de aquel hombre. En casa, lo que lo esperaba era Rocío, la música bajita, la cena caliente, la conversación fácil en la mesa de la cocina, que se extendía noche adentro. Los dos conversaban sobre todo ahora. Ella contaba de las travesuras de la infancia en el pueblo blanco de Cádiz, de las fiestas de la patrona, de las historias de la abuela, del primer novio que la cambió por una vecina y de cómo ella lloró y después rió de su propia tontería. Él poco a poco comenzó a contar también. Habló del padre, un hombre duro que construyó la empresa de café desde cero y nunca supo demostrar cariño. Habló de cómo conoció a Elena en una feria de negocios en Ifema, cuando ella vendía mermeladas artesanas en un stand minúsculo, y él, encorbatado, paró para comprar un tarro y se quedó 1 hora conversando. Fue la primera vez en 7 años que Alejandro pronunció el nombre de Elena en voz alta sin que la garganta se le cerrase. Rocío oyó todo en silencio, los codos en la mesa, la barbilla apoyada en las manos, y cuando él terminó no dijo ninguna frase hecha de consuelo, ninguna de aquellas cosas huecas. Dijo apenas, ella debía ser una mujer de bandera para dejar una marca de esas. Uno solo siente falta así de quien valió mucho la pena. Y Alejandro sintió, al oír aquello, una gratitud que lo asustó por la intensidad. El problema es que, junto con la gratitud, comenzó a crecer en él otra cosa, una cosa que él no tuvo valor de nombrar por mucho tiempo, porque nombrarla sería traicionar la memoria que él jurara guardar para siempre. Él comenzó a fijarse en Rocío, no solo en su comida, sino en ella, en la manera en que ella se mordía el labio cuando se concentraba, en la risa ancha, en manos callosas y firmes, en el calor que ella irradiaba y que calentaba la casa entera. Comenzó a sentir su falta los fines de semana en que ella iba a la ciudad, a contar las horas hasta que ella volviera, a inventar excusas para quedarse más tiempo en la cocina. Y cuanto más sentía eso, más se llenaba de culpa, porque en el fondo del pecho aún vivía la voz que decía que él no tenía derecho, que reír ya era pecado suficiente, que amar de nuevo sería enterrar a Elena definitivamente. Y él no estaba listo para eso, o al menos era lo que se repetía a sí mismo en las noches, en que se quedaba despierto, escuchando el viento en los pinos y pensando en la mujer que dormía en el cuarto de servicio. Había mañanas en que él bajaba decidido a mantener distancia, a volver a ser solo el patrón, y bastaba verla de delantal cantando para que la decisión se deshiciera como mantequilla en sartén caliente. Y había noches en que él se pillaba imaginando una vida en la que aquello no terminaba nunca, y luego se ponía a rezar sin fe para que Elena lo perdonase por siquiera pensar tal cosa. Rocío, por su parte, también sentía. No era tonta, y su corazón, demasiado grande como doña Asunción un día dijera, se había encariñado con aquel hombre, quieto y herido, de una manera que ella misma tardó en admitir. Pero Rocío era mujer de pies en la tierra. Sabía el lugar de donde venía y el lugar en el que estaba. Ella era la cocinera, él, el dueño de la casa, un hombre de dinero y de traje fino, viudo de una mujer que él claramente todavía amaba. Meter y sentimiento en medio de aquello, pensaba ella, era la receta segura para hacerse daño y para estropear la única cosa buena que la vida le había dado en mucho tiempo, aquel empleo, aquella casa, la compañía de él. Entonces ella se tragó lo que sentía y continuó haciendo lo que sabía, cuidando, cocinando, estando allí. Fue en ese punto, cuando los dos ya andaban, equilibrados en la cuerda floja de lo no dicho, que el vuelco llegó, y llegó como las cosas importantes suelen llegar. Por teléfono, en un final de tarde de martes, Rocío atendió en la cocina y Alejandro, pasando por el pasillo, vio por la puerta entreabierta el rostro de ella cambiar, el color desaparecer, la mano libre subir hasta la boca.
Era la madre de ella llamando desde Grazalema. La abuela, aquella misma abuela del horno de leña, del quien tiene miedo a quemarse, nunca va a saber hacer nada sabroso. En la vida había sufrido una caída fea, se había roto el fémur y estaba ingresada en el hospital de Ronda. La edad era mucha, la recuperación sería larga y difícil, y la madre de Rocío, que trabajaba fuera, no tenía cómo cuidar sola de la anciana encamada. Necesitaba a la hija. Necesitaba que Rocío volviese a casa. Cada palabra de la madre al otro lado de la línea era una piedra atada en los pies de Rocío, tirando de ella de vuelta para el lugar de donde había salido tanta esperanza pocos meses antes. Cuando colgó, Rocío se quedó un tiempo parada, de espaldas a la puerta, los hombros temblando. Alejandro, que había oído lo suficiente, entró en la cocina. Fue la primera vez que él hizo ademán de aproximarse a ella en un momento de dolor, y se quedó allí sin saber qué hacer con sus propias manos. El instinto mandando abrazar, la vieja muralla mandando quedarse quieto. Ella se giró, los ojos rojos, e intentó sonreír, lo que fue peor que si hubiese llorado. «Es mi abuela, don Alejandro». Se calló. «Está mal. Mi madre me necesita ya». Él tragó saliva. «¿Por cuánto tiempo?» «No sé», respondió ella, y la voz le falló. «Puede ser mucho tiempo. Puede ser. Puede ser que no vuelva, don Alejandro. Mi abuela me crió. Yo le debo todo a ella. Si ella me necesita, mi lugar es allá, cuidando de ella de la manera que ella cuidó de mí». Las palabras cayeron sobre Alejandro como agua helada. «Puede ser que no vuelva». Él sintió el suelo abrirse. Toda la vida nueva que había comenzado a brotar dentro de él, todo aquel calor recién descubierto, se vio de repente amenazado de secarse, de volver al invierno de antes, y en aquel instante crucial, el instante en que un hombre entero habría dicho la verdad, habría dicho: «No te vayas». Habría dicho: «Esta casa no es nada sin ti. Yo no soy nada sin ti». Alejandro Cortázar hizo lo que 7 años de miedo le habían enseñado a hacer. Se recogió. La muralla, que estaba agrietada pero no destruida, se irguió de nuevo por reflejo, por pánico, por aquella cobardía disfrazada de respeto que los hombres heridos llaman prudencia. Él endureció el rostro, dio un paso atrás y dijo en la voz plana y profesional, que Rocío no oía de él hacía semanas: «Claro, la familia es la familia. Usted tiene que ir. No se preocupe por la casa. Yo me arreglo. Voy a pagar sus billetes y un mes por adelantado para ayudar con los gastos de su abuela». Fue todo. Él se giró y salió de la cocina. Subió al despacho y cerró la puerta, dejando a Rocío sola con el dolor de la abuela y con un segundo dolor menor, pero cortante. El dolor de percibir que para él ella era, al fin de cuentas, solo eso mismo: la casa, los gastos, un mes por adelantado. Ella se quedó mirando la puerta por donde él desapareció, y la esperanza tonta, que ella venía alimentando escondida en el pecho, se marchitó de una vez. Si él sintiese por ella la mitad de lo que ella sentía por él. Pensó, habría dicho alguna cosa, cualquier cosa. Pero él solo habló de billetes y dinero, como quien resuelve un problema de logística. Entonces era eso. Ella era empleada, y empleada se va cuando la vida llama, y el patrón paga los billetes y contrata otra. Rocío se secó el rostro en el delantal, respiró hondo y fue a terminar la cena, porque la vida ella había aprendido temprano. No para de exigir incluso cuando el corazón está hecho trizas. Allá arriba, detrás de la puerta cerrada del despacho, Alejandro estaba sentado, a oscuras, con la cabeza entre las manos, odiándose. Él sabía exactamente lo que acababa de hacer. Sabía que había tenido la oportunidad de ser valiente y había elegido, una vez más, la cobardía. Sabía que Rocío se iba a ir pensando que no significaba nada para él, cuando la verdad era exactamente lo opuesto. Ella se había convertido, sin que él percibiese la hora, en la única razón por la cual él volvía a casa. Pero decir eso significaba admitir que amaba de nuevo. Y admitir que amaba de nuevo significaba
en la cabeza torcida de un hombre que pasó 7 años preso en la culpa, decir adiós a Elena. Y él tenía miedo, un miedo antiguo y paralizante, de que decir adiós a Elena fuese lo mismo que matarla una segunda vez. Entonces se quedó allí, callado, cobarde, escuchando los pasos de Rocío allá. Abajo, el sonido de las cazuelas. La ausencia total de música por primera vez desde que ella llegara, porque aquella noche Rocío no cantó. Y aquel silencio, el silencio dolió en Alejandro más que 7 años de silencio propio, porque era un silencio que él mismo había causado. En los días siguientes, la casa se sumergió en una tristeza extraña. Rocío arregló sus pocas cosas, compró el billete de autobús para el sábado y continuó cumpliendo sus tareas con la misma dedicación, pero sin el alma de antes. Alejandro la evitaba. Salía temprano, volvía tarde, comía rápido, subía, exactamente como hacía en los tiempos en que ella llegara. Y era como ver a un hombre enterrarse de nuevo voluntariamente en la fosa de donde acababa de salir. Ninguno de los dos hablaba del asunto de verdad. Intercambiaban frases de servicio. El almuerzo está listo. Gracias. Buenas noches. Palabras huecas, por encima de un océano de cosas no dichas. Y el sábado de la partida, se aproximaba implacable, como la carretera de la Sierra Baja hacia la ciudad sin preguntar si uno está listo. El viernes por la noche, víspera del viaje, Rocío dejó la cena lista, subió al cuartito de servicio y se sentó en la cama estrecha, mirando la maleta cerrada, en el suelo. Por la ventana, veía la luz del despacho encendida y la silueta de Alejandro en la pared, inmóvil. Pensó en llamar a su puerta, pensó en decir todo, en tirar el orgullo por la borda y hablar lo que sentía, pasase lo que pasase. Llegó a levantarse, a dar 2 pasos hasta el pasillo, la mano casi en el aire para tocar. Pero el miedo de ella era del tamaño del miedo de él. Y el miedo, cuando es de los 2 lados, construye paredes más altas que cualquier muralla. Entonces ella no llamó, se acostó, apagó la luz y se quedó con los ojos abiertos, en la oscuridad, escuchando el viento en los pinos de la sierra, el mismo viento que 7 años antes había acunado la soledad de Alejandro y que ahora acunaba la de ambos. 2 corazones a pocos metros de distancia y a un universo de coraje, el uno del otro. Alejandro no durmió aquella noche. Se quedó tumbado en el sofá cama del despacho, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el silencio pesado de la casa y el viento en los pinos. Y por primera vez en 7 años, aquel silencio le pareció insoportable. No era más la paz mórbida a la que él se había acostumbrado, era una acusación. Al otro lado de la casa dormía la mujer que se iba por la mañana, pensando que no significaba nada, y la culpa de aquello era solo de él. Cerca de las 4 de la madrugada, cuando la sierra todavía estaba sumergida en la negrura y el frío entraba por todas las rendijas, Alejandro se levantó. No sabía bien qué iba a hacer. Solo sabía que no conseguía continuar tumbado. Salió del despacho. Subió la escalera despacio, los escalones crujiendo en el 3º y en el 8º, y se detuvo como paraba todas las noches hacía 7 años ante la puerta cerrada con llave del dormitorio principal. Se quedó allí un largo tiempo, la mano planeando sobre el pomo polvoriento. Entonces, sin permitirse pensar demasiado, sin dar tiempo al miedo de erguirse, fue hasta el cajón del escritorio del pasillo, donde hacía años reposaba la llave de aquel cuarto. Una llave que él nunca había tenido valor de usar. Volvió, la metió en la cerradura y giró. La puerta se abrió con un chirrido y el aire parado de 7 años escapó. Lleno de polvo y de nostalgia, Alejandro entró. Estaba todo exactamente como Elena lo había dejado. El tocador, con los tarros de crema, un pañuelo tirado sobre la silla, el libro en la mesita, de noche, con el marcador en la página donde ella paró de leer para siempre, el perfume de ella todavía flotando en un rincón, débil, testarudo. Él encendió la lámpara y la luz amarilla iluminó aquel museo de dolor. Se sentó, en el borde de la cama, en el lado que era de él, y se quedó mirando el lado que era de ella vacío,
y por primera vez en 7 años no aguantó el llanto. Lloró. Lloró como no había llorado ni en el velatorio, cuando el cuerpo estaba demasiado anestesiado para sentir. Lloró todo lo que tenía represado, todo lo que la muralla había contenido, y mientras lloraba, habló con ella en voz alta, como un loco hablando solo en la oscuridad. Perdóname, Elena, perdóname por no haber ido tras de ti aquel día, perdóname por haber parado mi vida junto con la tuya. Yo creí que era así que te amaba, quedándome parado, enterrándome contigo. Pero tú me habrías dado una bofetada, ¿verdad? Tú habrías dicho que eso es una tontería, que la vida es para ser vivida, que nadie tiene el derecho de desistir de ser feliz mientras está respirando. Él rió en medio del llanto, porque conseguía oír la voz de ella diciendo exactamente aquello. Se levantó, fue hasta la ventana y abrió, por primera vez en 7 años, las cortinas y el cristal. El aire helado de la madrugada de la sierra entró de golpe, limpio, oliendo a monte mojado, y barrió hacia afuera el polvo y el moho y el luto. Allá en el fondo, el cielo comenzaba a clarear en una franja fina sobre los picos. Alejandro respiró hondo, llenó los pulmones de aquel aire nuevo y sintió, con una claridad que lo atravesó entero, que Elena no estaba en aquel cuarto cerrado, bajo llave. Nunca estuvo. Elena estaba en la risa, en la comida con gusto, en la música en la cocina, en la vida que él había vuelto a vivir en los últimos meses. Amar a Rocío no era enterrar a Elena, era honrarla, era finalmente entender la lección que ella venía intentando enseñarle desde más allá de la muerte, que el amor no acaba, se multiplica, y que un corazón de verdad nunca hace más pequeño por caber más gente dentro. Gracias, dijo él para el cuarto ventilado, para la mañana que nacía, para Elena. Y adiós, adiós de verdad, esta vez de la manera correcta. Y cerró los ojos y por un instante tuvo certeza, una certeza que no se explica, de que ella sonreía. Cuando bajó, el cielo ya estaba rosa sobre la sierra. De la cocina venía un sonido menudo y el corazón de Alejandro se disparó. Rocío estaba de pie, con el abrigo puesto, la maleta pequeña al lado de la puerta, tomando un último café, sola antes de bajar para coger el autobús de las 6. No cantaba, estaba de espaldas, los hombros encorvados, y había en ella una tristeza tan honda que dolía mirar. Alejandro se detuvo en la puerta de la cocina, el mismo lugar desde donde la vio por primera vez cantando meses atrás, el mismo lugar desde donde la vio equilibrar la taza en la cabeza y devolverle la risa a él. Ella oyó los pasos y se giró, los ojos hinchados de quien tampoco durmió, e intentó la sonrisa profesional de siempre. Buenos días, don Alejandro. Dejé el café listo y comida para unos días en la nevera. Ya expliqué todo por escrito. Es solo calentar. Usted no va a pasar hambre mientras busca a otra. No voy a buscar a otra persona. La voz de él salió firme y cortó la frase de ella por la mitad. Rocío parola. Taza a medio camino de la boca. ¿Cómo dice? Alejandro dio un paso al frente. El miedo todavía estaba allí. El corazón latía descompasado, pero esta vez él no dejó al miedo mandar. Esta vez fue valiente. Rocío, fui un cobarde ayer. Tú me diste la noticia de tu abuela y yo, en vez de predecir lo que sentía, hablé de billetes y de dinero. Como un idiota. Como el hombre muerto que yo era antes de que tú llegaras aquí. Pasé la noche entera, despierto odiándome por eso. Y de madrugada hice una cosa que no tenía valor de hacer hace 7 años. Abrí el cuarto de allá arriba. Abrí la ventana, dejé el aire entrar. Y me despedí de Elena, de verdad, porque finalmente entendí lo que ella querría para mí. Los ojos de Rocío se llenaron de agua y la taza tembló en su mano. Don Alejandro, usted no necesita. Necesito, sí. Y déjame hablar porque ya perdí tiempo demasiado callado. Él respiró hondo. Cuando tú llegaste a esta casa, hacía 7 años que yo no reía. 7 años que no sentía gusto de comida. 7 años que yo bajaba esa escalera como quien baja a una tumba. Y ahí viniste tú, con tus magdalenas, tu copla, tus gallinas con nombre, tu cortina que se te cae,
en la cabeza. Y sin pedir permiso, sin ni darte cuenta, tú me trajiste de vuelta a la vida. Aquella mañana que te pusiste la taza en la cabeza y yo me reí. Aquella fue mi primera risa en 7 años. Tú devolviste una cosa que yo creí que había muerto junto con Elena. Y yo no voy a dejar que te vayas pensando que fuiste solo la cocinera de esta casa. Tú no fuiste la cocinera. Tú fuiste la mujer que me resucitó. Rocío posó la taza y las lágrimas rodaron sueltas ahora, sin que ella intentase contenerlas. Pero mi abuela, don Alejandro, yo tengo que ir. Ella me necesita. Yo no puedo abandonarla. ¿Y tú? ¿No vas? Alejandro sonrió y era una sonrisa entera, la segunda gran sonrisa en 7 años. Pero esta vino con una decisión dentro. Yo no te estoy pidiendo que elijas entre tu abuela y yo. Yo jamás haría eso. Yo te estoy diciendo lo siguiente. Yo voy contigo. Ella parpadeó sin entender. ¿Usted qué? Yo voy contigo a Grazalema. Hoy vamos en coche. Llegamos mucho más rápido que el autobús. Yo tengo cómo pagar el mejor tratamiento para tu abuela, los mejores médicos, una enfermera en casa si hace falta, todo lo que ella necesite para ponerse buena. Y cuando ella esté mejor, si ella quiere, si tú quieres, la traemos para acá, para la sierra. Hay habitaciones de sobra en esta casa, grande demasiado para un hombre solo. El aire de aquí es bueno para la recuperación. Y tu abuela, aquella que te enseñó que quien tiene miedo a quemarse nunca hace nada sabroso en la vida, va a poder cocinar en el horno de leña que voy a mandar construir en el jardín para ella. Yo no quiero que abandones a tu familia, Rocío. Yo quiero formar parte de ella. Rocío se llevó las 2 manos a la boca, el cuerpo entero temblando, llorando y riendo al mismo tiempo, incapaz de hablar. Alejandro dio el último paso. El paso que faltaba se quedó delante de ella y, con una delicadeza que él mismo había olvidado que poseía, apartó las manos de ella de delante del rostro y las sujetó entre las suyas, aquellas manos callosas de cuchillos y quemaduras, manos de quien trabaja y de quien ama de verdad. Te quiero, Rocío, dijo el simple, la voz embargada. Hace tiempo que te quiero, y tenía miedo de admitirlo, pero ya no tengo miedo. Quédate conmigo, no como cocinera, como mi compañera, como la mujer de mi vida. Lo resolvemos todo. Tú, abuela, tu madre, todo lo resolvemos juntos. Solo dime que te quedas. Rocío miró a aquel hombre, el mismo hombre helado y mudo que la había recibido, con yo no como esas cosas meses atrás, y que ahora estaba allí de madrugada, de corazón abierto de par en par, ofreciendo no solo su amor, sino la familia de ella junto. Y ella entendió que la vida a veces cocina las cosas a fuego lento por mucho tiempo solo para servir, al final, el plato más sabroso de todos. Será bobo, dijo ella, riendo y llorando. Yo también te quiero. Hace tiempo. Yo me iba hoy muriéndome por dentro, pensando que para ti yo era solo, la empleada. Tú nunca fuiste solo nada, dijo él, y la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza, con los 7 años enteros de abrazos que él no dio. Y ella apoyó el rostro en el pecho de él y oyó el corazón latiendo fuerte, vivo, resucitado. Se quedaron así un largo tiempo en la cocina, con el sol naciendo rosa y dorado por encima de la sierra, y entrando por la ventana, iluminando la maleta que no iba a ser cargada sola, las tazas de cerámica en la encimera, el cuadrito de la ermita en la pared que Elena había colgado, y que ahora, de alguna manera, parecía sonreír también cuando se soltaron. Los dos estaban con los ojos rojos y el rostro mojado, y Rocío, siendo Rocío, fue la primera en reír de la situación. Secó el rostro de Alejandro con el pulgar, de la manera cariñosa que se hace con quien se ama, y dijo, entonces, está decidido. Pero antes de que cojamos toda esa carretera para Cádiz, usted va a comer, porque viaje largo de barriga vacía no existe en mi casa nueva. Siéntese ahí que caliento el café y corto un bizcocho. Y fue a buscar la taza, la misma taza de cerámica rústica. Y antes de servir, en un impulso de pura felicidad,
Ella la equilibró de nuevo encima de la cabeza, levantó la barbilla con falsa pompa y desfiló 2 pasos por la cocina, exactamente como aquella vez. Su Majestad, la reina del bizcocho, anunció: «Acepta ahora la petición de mano del súbdito». Y Alejandro Cortázar, el hombre que nadie había visto sonreír en 7 años, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada alta, libre, feliz. La carcajada llenando la casa entera y escapando por la ventana abierta, subiendo por la sierra, entrando por el cuarto allá arriba, donde el aire nuevo circulaba. Y la casa que había sido una tumba se convirtió para siempre en un hogar lleno de vida, de risa, de amor y de olor a bizcocho recién hecho saliendo del horno en una mañana que era, al fin, el primer día del resto de una vida feliz.